Piali, no toca Agustín. Hoy vamos a explicar algo que es muy conocido, pero que no muchos tienen claro, incluyendo a algunos compañeros profesores del náhuatl. Hablemos de las características aglutinantes del náhuatl. Lengua aglutinante. Empezaré diciendo que características aglutinantes tienen todas las lenguas, y que el náhuatl es considerada una lengua altamente aglutinante. Se define como lengua altamente aglutinante a las lenguas que poseen el uso de una gran cantidad de afijos. Los afijos son partículas que se agregan al inicio, en medio o al final de una palabra para modificar su sentido o significado. Es decir, son partículas que por sí mismas no se consideran palabras, pues no significan nada si no están unidas a una palabra. Un ejemplo claro de esto en náhuatl son los prefijos de agente, que indican quién realiza la acción de un verbo. Esto quiere decir que ni no significa yo, sino que indica que soy yo quien realiza la acción. En español, esta función la cumple el sufijo o, que cambia el verbo para indicar que soy yo quien hace la acción. Veamos ambos casos con el verbo caminar, que en náhuatl es nehnemi. Caminar más el sufijo o es igual a camino. Nehnemi más el prefijo ni es igual a ninehnemi. Como vemos, en la realidad ninehnemi significa simplemente camino, quedando el sujeto implícito tal cual pasa en el español. Así como en español puedes decir todos los días camino al trabajo, dejando el sujeto implícito o yo todos los días camino al trabajo, incluyendo el yo como el sujeto de la oración. En náhuatl puedo decir Momostla ninehnemi ompa notekiu, dejando el sujeto implícito, como en el primer ejemplo del español, o ne momostla ninehnemi ompa notekiu, incluyendo esta vez ne como el sujeto de la oración. El punto es que el náhuatl no solo tiene estos afijos que podemos comparar con los del español y otras lenguas romances, sino que posee una gran variedad de ellos que no tienen paralelos en el español, como es el caso de los prefijos posesivos. Es decir, el prefijo no indica que algo es mío, pero no significa mío. Cuando yo uso el posesivo, por ejemplo, en nochichiton, el prefijo indica que el perro en cuestión es de mi propiedad. Eso en español no existe, pues esa idea se expresa con dos palabras, mi perro. Mas no quiere decir que no sea igual a la palabra mi, pues se trata de un prefijo que a diferencia de mi, no puede expresarse si no está unida a una palabra. De hecho, en náhuatl, mío se dice noashka o nohuashka, dependiendo la variante, pero como verán, incluso en esta palabra mío se hace presente el prefijo posesivo no. Y así como este hay una multitud de casos, pues el náhuatl está lleno de afijos. Veamos la siguiente oración como ejemplo. Nikneki nikitlanili seamat itlanonansin. Quiero enviarle una carta a mi mamá. Veamos los afijos. En la palabra nikneki aparece el prefijo de agente de la primera persona del singular, ni, seguido del sonido K como prefijo de objeto. En Nictitlanilis se repiten el prefijo de agente y el prefijo de objeto, sumándoles ahora el li del sufijo benefactivo lia y el sonido sa como sufijo del tiempo futuro. En Itlan aparece el prefijo posesivo de la tercera persona i. Y en Nonansin aparece el prefijo posesivo de la primera persona no y el sufijo diminutivo reverencial sin. Y eso es lo que hay que entender. Se trata de prefijos y sufijos, no de palabras separadas. Las típicas descripciones
que separan los componentes de las palabras como si fueran palabras independientes, cometen un error. Nictlasoctlanochichiton es quiero a mi perrito, no yo lo quiero a mi perro pequeño. Y es que este tipo de descripciones lleva siempre al error común de escribir separando los prefijos, error ocasionado por la deficiente educación básica estatal que tenemos en el país, que alfabetiza en español y no en la lengua materna. Es como decir, primero aprende a leer y a escribir en español y ya luego, si tenemos tiempo, vemos tu lengua. Por lo que muchos hablantes escriben de esta forma, pues están tratando de imitar la forma de escritura del español, ya que es la única en que les enseñaron a escribir. Por esto es de vital importancia que en las escuelas la alfabetización se haga en la lengua indígena, que los niños y las niñas aprendan primero a escribir y a leer en su propia lengua y posteriormente aprender el español. Que el ideal sería que toda la educación básica fuese monolingüe en su lengua y el español fuese tratado como lo es el inglés o el francés en la actualidad. Pero es mucho pedir en un país donde los gobiernos siempre han entendido la educación bilingüe como enseñar español e inglés. La incorporación. Llamaremos incorporación a la acción de aglutinar dos o más raíces para la composición de una nueva palabra. En náhuatl se pueden incorporar raíces sin límite, pero en todas las incorporaciones existe una raíz principal a la que las demás modifican. Esta raíz principal termina la palabra y conserva su absolutivo. Es el tronco sobre el que se construye la incorporación. Veamos algunos ejemplos. Xochimilli, jardín. Pizzocali, chiquero. Xochimacoscat, pulsera de flores. Y este detalle de ser la raíz principal la que termina la palabra puede cambiar completamente el significado de la palabra compuesta. Por ejemplo, no es lo mismo un teposyolot que un yolotepostli. En el primero nos habla de un yolot, un corazón, esto que anima y da vida, de tepostli, hecho de metal, un motor. Mientras, el segundo nos dice que se trata de un tepostli con forma de yolot, básicamente cualquier metal con forma de corazón. Las raíces verbales igualmente pueden incorporarse de varias formas, que no detallaremos en este video, pero que respetan siempre el esquema de colocar al final la raíz dominante, sobre la que se construye la composición. Walista, gustar. Tlazocamati, gracias. Cochmiki, tener sueño. Yuxtaposición. La yuxtaposición es la formación de palabras que nace de decir juntas dos palabras independientes. Por ejemplo, en español, el nombre de José Luis. José y Luis son cada uno una palabra independiente con sus acentos propios, pero que terminamos haciéndola una sola. Y puede que con el tiempo terminemos escribiéndola así, junta, José Luis, como en el caso de paraguas, compraventa o abrelatas. Por tanto, no deben confundirse con la incorporación antes mencionada, pues como vemos el proceso es diferente. En náhuatl, las palabras de formación yuxtapuesta suelen ser nombres propios, como en el caso de Coatlicue, Tezcatlipoca e Iztaccíhuatl, que vienen de Coatl y Cue, Tezcat y Poca e Iztaccíhuatl, o palabras que vienen de un difracismo. Un difracismo es una forma gramatical con carga metafórica que te permite nombrar un concepto a partir del enunciamiento de dos palabras distintas, pero que se complementan para formar una idea. Los difracismos siempre se enuncian en pares y acompañados de la partícula determinante in, como en Inar Intepet, lo que va del agua al cerro, para dar la idea de poblado, o Impetlat,
y nicpali, lo que se asienta sobre el petate y el trono, para dar la idea de gobierno. En su mayoría, estos disfrazismos en forma par se encuentran en desuso, pues se considera eran un recurso usado en la mayoría de los casos por las élites gobernantes del México prehispánico, y aquellos que aún perduran en el habla contemporánea lo hacen en la forma de palabras de origen yuxtapuesto, como es en el caso de Altepetl, pueblo, que como podemos apreciar es la yuxtaposición de atl y tepetl. El cambio del sonido tla a la es un cambio fonético natural que facilita la pronunciación. Los invito a decir atl, tepetl rápido y seguido, y verán cómo de decir atltepetl, 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 ustedes mismos terminarán derivando la palabra en altepetl. Por eso es muy importante saber distinguir entre palabras de origen yuxtapuesto e incorporadas. Por ejemplo, la forma incorporada de atl y tepetl es atepetl, cerro de agua. Lengua polisintética. Esta característica del náhuatl es la posibilidad de aglutinar una frase en una sola palabra, es decir, aglutinar no solo sustantivos con sustantivos o verbos con verbos, como hemos visto, sino aglutinarlos indistintamente. Esto gracias a la estructura aglutinante del náhuatl, que permite sustituir los afijos mencionados al principio por las palabras a las que hace referencia. Veamos un ejemplo. Nicnequi nixcuas tamali. Quiero comer tamales. Aquí podemos ver un verbo principal, nequi, otro verbo que funge como el objeto directo del primero, qua, y un sustantivo que es el objeto directo del segundo verbo, tamali. Lo primero que podemos hacer es sustituir el prefijo de objeto del verbo nequi por el segundo verbo. De nicnequi a nicuasnequi. Pero debemos dejar el prefijo de objeto que ahora nos indica al objeto directo tamali. Nicuasnequi tamali. Pero, nuevamente, podemos sustituir este prefijo de objeto por el objeto y colocar a tamali en su lugar. De nicuasnequi a nitamalcuasnequi, pudiendo en náhuatl decir esta frase que en español es quiero comer tamales de tres formas distintas: nicnequi nixcuastamali, nixcuasnequi tamali o nitamalcuasnequi, siendo todas válidas y claras para hablar en náhuatl. Bueno, eso es todo por hoy. He tratado de ser lo más claro posible sin usar tantos términos rebuscados. Si te fue de ayuda, dale nechpactia y comparte. Tlazoscamati y Huantotasque.